Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo están mis seguidores estrellas? Dios me los bendiga a todos mis estudiantes de cuarto grado del nivel primaria y también a todos los que nos visitan en nuestro canal Margarita La Pulpo. El área que vamos a trabajar es ciencia-tecnología. El día de hoy, lunes 12 de octubre, un abrazote fuerte a todos, bienvenidos y pasen la voz para que tengamos más alumnos. Les presento a Gotica. Gotica, también les presento. ¿Qué es esto? El humo de los carros, de las fábricas. Muy bien, ¿y cómo se le llama a ellos? Su nombre, CO2, dióxido de carbono. Les presento al dióxido de carbono. Ya saben, ¿no? Que el dióxido de carbono es lo que elimina las fábricas, los humos de las fábricas, las llantas que queman. Nosotros que eliminamos la respiración, no eliminamos, también nosotros eliminamos dióxido de carbono. Muy bien. Y también vamos a hablar estos días, hemos venido hablando del oxígeno. ¿Quién nos da oxígeno? Las plantas. Ahí está el oxígeno que nos regalan las plantas. Las plantas no necesitan oxígeno, ellas desechan oxígeno, ellas lo botan al oxígeno, no les sirve el oxígeno. ¿Se acuerdan que el viernes hemos trabajado que la planta para realizar la fotosíntesis necesitaba de dos materiales? ¿Cómo se llamaban? El agua que la encuentras en forma de lluvia, la encuentras en los ríos, la encuentras en tu casa, el agua, ¿no? Y también necesita del CO2, del dióxido de carbono. Su nombre científico, esta es su fórmula, ¿no? Su fórmula, CO2. Y su fórmula del agua es H2O. Muy bien, el tema a trabajar el día de hoy es ¿de qué viven las plantas? La parte 2. Muy bien, por ello todos los niños tienen que estar atentos. Prestamos mucha atención, ¿ya? Nada de estar durmiendo. Ya levántate, Mariel. Michelle, levántate. A Fabricio. Levántese. Stephanie, levántate, hija. Valerie, nos levantamos. Dustin, empezamos. La semana pasada, recuerdan que hemos venido trabajando, hemos trabajado la importancia de las plantas, dónde viven, hemos venido hablando sobre las fracciones, ¿se acuerdan que hemos comparado flores? Has hecho tu entrevista, ¿qué tal te salió la entrevista? Muy bonita, ¿no? Las entrevistas. También has recibido bastante información de las plantas. También hemos trabajado el viernes de cómo se alimenta la planta. Muy bien. También se acuerdan que aprendimos que la planta necesita el dióxido de carbono y el agua para fabricar sus alimentos. ¿Y cómo se llama ese alimento que ellos elaboran? ¿Cómo se llama? ¿Arroz con pollo? No. ¿Cómo se llama? Glucosa. Muy bien. Se llama glucosa. El alimento que ellos elaboran se llama glucosa. Y la glucosa se convierte en almidón. Y el almidón se convierte en celulosa. Muy bien, entonces la planta está hecha de glucosa, almidón y celulosa. Una vez que ha culminado su fabricación de las plantas, los materiales pasan, o sea, ¿cuál materiales? La glucosa, la celulosa, el almidón, ¿por dónde pasa? Por unos conductos muy delgaditos a los lugares donde se almacenará y reservará sus alimentos la planta. Muy bien. ¿Y en cómo se llamará ese lugar? ¿En qué lugar la planta almacena y reserva sus alimentos? Muy bien. Así tendremos, dice, semillas, raíces, tallos. ¿Se acuerdan que hemos aprendido que comemos raíces, que comemos tallos, ¿no? Y que contienen glucosa, almidón y celulosa. Las frutas, ¿qué tendrán? Muy bien, la mayoría de las frutas tienen glucosa, porque la glucosa es azúcar. Almidón es como el trigo que tiene almidón, ¿no? Y la celulosa. Muy bien. Hoy continuarás este estudio.
centrándote en cómo son los procesos mediante el cual las plantas fabrican sus propios alimentos. Muy bien. Para ello, ¿se acuerda que trabajamos la semana pasada? Se les dejó las preguntas de investigación. ¿Cómo han escrito? ¿Cómo lo han resuelto? Mire, esto me mandó su compañera, una de sus compañeras, Evelyn. Me mandó Evelyn. Así lo has resuelto, Evelyn. ¿Tú cómo lo hiciste? Yo creo que las plantas viven de los alimentos que ellas mismas elaboran mediante la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque al recibir la luz solar podrán realizar la fotosíntesis y así elaborar sus alimentos. La otra respuesta, miren cómo lo ha hecho. El agua, el aire y la luz, dice acá, yo creo que si las plantas cuentan con agua, aire, luz, entonces elaborarán su propio alimento. Porque con la luz solar podrá realizar la fotosíntesis y así elaborar sus alimentos necesarios para desarrollarse y crecer durante toda la vida. Ustedes, ¿qué han escrito ustedes en su pregunta de investigación del día viernes que hemos trabajado? A ver, revisen si lo han hecho así. ¿Ya? Continuamos. Para ello se les va a presentar la meta del día de hoy. Hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer hoy? Van a explicar el proceso de la fotosíntesis, cómo se hace en la fabricación de los alimentos de las plantas a partir de estos y otros alimentos importantes, ¿no? Ya saben que para realizar la fotosíntesis, la plantita necesita del agua, del dióxido de carbono. Ellos van a juntarse y van a preparar un alimento. Un alimento, ¿cómo se llama? La glucosa. La glucosa se convierte en almidón y el almidón en celulosa. Muy bien, dice que por unos cañitos, estos son los tubos finitos, estos son los tubos finitos que van a elaborar. Muy bien, continuamos. El día de hoy, estos son los criterios de aprendizaje que tienes que lograr. Tienes que lograr hoy día explicar. ¿Qué vas a explicar? Explicar que las plantas fabrican la glucosa. ¿A partir de qué? Del agua y el dióxido de carbono. Muy bien. También vas a señalar que las plantas se transforman la glucosa en almidón. ¿Para qué? Para guardarlo como reserva de energía. Ya saben que primero la planta necesita el dióxido de carbono y el agua y fabrican su alimento. ¿Cómo se llama ese alimento? Glucosa. Muy bien. La glucosa, ¿qué hacen las plantas? Lo transforman a la glucosa en almidón. ¿Para qué lo transforman en almidón? Para guardarlo como reserva de energía. También vas a explicar que las plantas transforman el almidón en celulosa. ¿Cómo? Uniendo muchas moléculas de almidón. También vas a explicar que la glucosa está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. También vas a explicar que la fase luminosa de la fotosíntesis se rompen las moléculas de agua y dióxido de carbono por acción de energía. Muy bien, entonces todo eso, estate atento. Vamos a trabajar. Para ello se te plantea la pregunta de investigación. Dos preguntas. Una de ellas es, ¿cómo hace la planta para fabricar sus alimentos? Dos, ¿con qué materiales fabrican la planta sus alimentos? Para ello vas a hacer tu respuesta, o sea, tu hipótesis. Vas a contestar. Acá está. Yo creo que las plantas fabrican sus alimentos así. ¿Cómo? Ya saben, ¿ya? Yo creo que las plantas fabrican sus alimentos así. Lo que tú sabes, escríbelo acá. Yo creo que las plantas fabrican sus alimentos con. Escríbelo acá lo que tú sabes, porque ya hemos venido trabajando y ya tienes una idea. Y esto lo vamos a revisar al final, ¿ya? Vamos a comparar cómo has hecho al inicio y al final, después de la información que se te va a brindar.
dar. Muy bien, continuamos. Para ello te vas a elaborar tu plan de, primero, ¿qué acciones, ordenanzas vas a realizar? Primero, ¿qué vas a hacer? Tu plan de investigación. Segundo, después, ¿qué harás? Vas a buscar información. ¿Cualquier información? No. Información confiable, una información muy confiable. Una información científica que tenga un sustento científico. Después vas a seleccionar la información. Ya tienes la información, ya buscaste mucha información. Después, ¿qué haces? Vas a leer de manera detenida. Vas a ir a un lugar tranquilo, vas a leer párrafo por párrafo. Y finalmente vas a hacer un resumen de lo que has leído. ¿Para qué? Para contestar tu pregunta de investigación. Continuamos. ¿Qué materiales? El día de hoy se te va a dar un material. ¿Sabes cómo se llama el título de esta lectura? ¿Cómo fabrican las plantas sus alimentos? Ese es el material número 1, lo que se te va a dar ahorita. Si tú buscas otra información, de repente vas a encontrar un libro, de repente un video, vas a ir a Wikipedia, vas a buscar ya. Colocas el título de ese material que tú vas a usar. Por ejemplo, ¿no? Ahorita vamos a leer una información, una lectura, una ficha. Y leo la ficha, coloco el título, miren. Y también coloco lo que es las referencias bibliográficas. Acá va a ir el nombre de la publicación, el nombre del autor, ¿no? Todo. A qué se dedique el autor, qué publicaciones hizo. Acá está toda la referencia bibliográfica del autor que ha escrito esta ficha. Así vamos a trabajar el material 1. Si ustedes han investigado otro, igualito, escriban ahí, material 2, ¿no? Van a escribir material 2, colocan el título del material que han encontrado y sus referencias bibliográficas. Así se va a trabajar. Muy bien, para ello vamos a leer una lectura. ¿Qué observan ahí? Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿qué han comido hoy día? En el desayuno. Ah, muy bien, su pan. En el almuerzo, arroz, de repente han hecho papa, por ahí han comido su canchita. Se han dado cuenta que todos estos alimentos provienen de las plantas. Si comiste pollo, sabes que se alimenta. ¿El pollo de qué se alimenta? De semillas, que también provienen de los vegetales. Si comiste carne, muy bien. Sabes que también este ganado, este animal, se alimenta de pasto, de heno, ¿no? Por ejemplo, si comiste carne de carnero, ¿de qué se alimenta el carnero? No de pasto, de heno. También, ¿ves? Nuevamente, también son vegetales. Y así, si comiste pescado, ya, ¿y el pescado de qué se alimenta? Muy bien, del fitoplancton, ¿no? Se han dado cuenta que la mayoría, los animales se alimentan de vegetales, ¿no? Por ejemplo, el pollito se alimenta del maíz y el maíz es un vegetal. El carnero, ¿de qué se alimenta? De hierba, es un vegetal. El pescadito, ¿de qué se alimenta? De pescaditos chiquititos y también de un fitoplancton, también de plantas, ¿no? Entonces, nosotros también nos alimentamos de vegetales. Muy bien. Como puedes ver, el origen, esto de acá es una cadena alimenticia. Vamos a ver acá. La gallinita come una maíz, ¿no? Que el maíz es un vegetal. A esta gallinita, ¿quién lo come? Un animal carnívoro. Y a este animal carnívoro, ¿quién lo come? El depredador. Esta es una cadena alimenticia. Pero la planta elabora su propio alimento, a la planta lo comen los animales herbívoros, al herbívoro, ¿quién lo come? El carnívoro, y el carnívoro que desaparece, lo comen los depredadores. Los depredadores se dedican a comer los animales carroñeros, ¿no? Pues que comen todo lo que está malogrado, los desperdicios. Y a esto se le llama la cadena, ¿no? Todo esto es una cadena alimenticia, ¿no? Muy bien, ahora sí, vamos
a leer. ¿Cómo se llama el título de la lectura que vamos a leer? ¿Cómo fabrican las plantas sus alimentos? ¿Cómo producen sus alimentos? Como recordarás, las plantas fabrican sus alimentos mediante un proceso denominado fotosíntesis. Para ello utilizan dos materiales que existen en la naturaleza. ¿Cómo se llaman esos dos materiales? Dióxido de carbono y el agua. ¿No ven? La planta necesita, para realizar la fotosíntesis, necesita de dos materiales. ¿Cómo se llaman? Dióxido de carbono, que es el humo de los carros, el humo de las fábricas, y el agua, que lo encontramos en el medio ambiente. Muy bien, el dióxido de carbono, CO2, así le llaman, CO2. El dióxido de carbono es CO2. Es un gas que no tiene color, no tiene olor y forma parte del aire. ¿Dónde lo encontramos el dióxido de carbono? En el aire. Este gas es un desecho de la respiración de las plantas y animales. También es la combustión o humo de materiales orgánicos, como la leña, ¿no? Al quemar la leña sale humo, el carbón que se quema, y del combustible de los vehículos motorizados. Este gas está formado por la unión de carbono y oxígeno. El dióxido de carbono está formado ¿por qué? Por el carbono y el oxígeno. Por eso se le llama CO2, carbono, oxígeno. Dos elementos, ¿no? El agua está presente permanentemente en la naturaleza en tres estados. Al agua la encontramos en tres estados, ¿no? En sólido, líquido y gaseoso. Entre la planta utiliza agua líquida que absorbe por la raíz. La planta, ¿qué tipo de agua necesita? Líquida. ¿Por dónde lo absorbe? Por su raíz. El agua está formada por la unión de dos gases, hidrógeno y oxígeno. Muy bien, acá sabemos que el agua está formada por dos gases. ¿Cómo se llaman esos gases que lo conforman el agua? Hidrógeno y oxígeno. Y su fórmula es H2O. ¿Cómo se produce la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso muy complejo que incluye varias fases. Guíate del gráfico para obtener algunas ideas. El agua, ¿no? Él utiliza el agua líquida que proviene del suelo. Y también usa el dióxido de carbono, que es un gas que está en el aire. Son la materia prima con las cuales la planta elabora la glucosa, ¿no? Ellos necesitan agua y dióxido de carbono para elaborar la glucosa. La glucosa la glucosa lo tienen en forma sólida. ¿Qué es un alimento? En la fabricación desecha el oxígeno. El oxígeno es un gas. Un oxígeno que le sobra no le sirve, ¿no? La glucosa, como verás, después se transformará para ser almacenada en la planta. Muy bien, ahora sí, continuamos. Ahí les presento el dióxido de carbono. Este es el dióxido de carbono y esta es su fórmula, CO2. También les presento dónde hay dióxido de carbono. Nosotros eliminamos de la respiración, estamos eliminando dióxido de carbono. Ahí también lo encontramos el dióxido de carbono. Y también les presento acá el agua. El agua la encontramos en la naturaleza, pero la planta necesita el agua en forma líquida para elaborar sus alimentos. Ahora les presento, también necesitamos el sol, ¿no? A través del sol realiza la fotosíntesis. Esta es la glucosa es el azúcar y la glucosa lo tienen en sólido, ¿no? Este es sólido. Y también les presento acá el oxígeno. La planta lo desecha, lo elimina el oxígeno. A ella no le sirve el oxígeno. Cuando ella está preparando sus alimentos, elaborando sus alimentos, ella elimina el oxígeno porque no le sirve. En cambio, el oxígeno a nosotros sí nos sirve, ¿no? Muy bien. Vamos a observar esto que nos va a ayudar mucho para poder entenderlo. Miren, la producción de los alimentos mediante la fotosíntesis. Sabemos que la planta necesita una materia prima
¿Qué materia prima necesita la planta? Agua y dióxido de carbono. ¿Dónde la encuentra? El agua tiene que estar es líquida, ¿no? Que proviene del suelo. Y el dióxido de carbono lo encontramos en el aire. Después necesita una energía. ¿Qué tipo de energía va a usar? Es la luz solar. Muy bien. Entonces, con esta energía, ¿qué va a pasar? Se va a combinar el dióxido de carbono con el agua y va a producir un alimento útil. ¿Cómo se llama ese alimento? La glucosa. Y que la glucosa lo va a transformar. Al elaborar sus alimentos, bota una sustancia que bota un material desechable que no lo usa. ¿Cómo se llama? Oxígeno. Ese es el gas que elimina, lo expulsa al aire y nosotros tomamos ese oxígeno que nos sirve un montón, ¿no? ¿Lo entendieron ahora? Fácil, ¿no? Continuamos. Miren, para ello, el día de hoy vamos a hablar mucho de átomos. Este es un átomo. Estos puntitos negros son átomos y esto es la molécula. Estas son moléculas, miren. Estos de gris son moléculas. Muy bien, entonces quiero que te quede claro esto. El átomo, estos puntitos negros son los átomos. El átomo es la unidad pequeña, es la parte más pequeñita de un elemento químico, ¿no? Que se unen, estos átomos se unen para formar una molécula. Es la parte bien chiquitita, el átomo es la parte bien chiquitita de un elemento químico. Se unen para formar una molécula. Y la molécula es la parte pequeñita de una sustancia. Tú tienes una galleta. La parte más pequeñita es una molécula. La haces más chiquitita, es el átomo. Muy bien, ahora sí. Ahora sí, con eso vamos a trabajar acá. Los químicos representan la fotosíntesis con símbolos y formas. Así, representan con letras a los átomos de elementos carbono, oxígeno y dióxido, que forman moléculas de las sustancias agua, azúcar, dióxido de carbono. Con números representan cuántos átomos de cada elemento forman una molécula de cada sustancia, ¿ya? Muy bien. Ahora, por ejemplo, el agua está formada por dos átomos. ¿Cuáles son los dos átomos que está formada el agua? El hidrógeno más el oxígeno. ¿Cuáles son los átomos que forman el agua? ¿Cómo se llaman esos átomos? Hidrógeno y oxígeno. ¿Y cuál es su fórmula? H2O. En el siguiente gráfico te mostraremos las fórmulas de la formación de la glucosa en la hoja de la planta. ¿Dónde se forma la glucosa? En la hoja de las plantas. No se olviden. Acá, miren, ¿dónde se forma la glucosa? En la hoja de las plantas. Acá vemos la materia prima y acá los productos. Muy bien, ¿qué es el átomo? El átomo es la unidad más pequeñita de un elemento químico. Los átomos se unen para formar una molécula. Ya les expliqué. Continuamos. Guíate de los colores para que puedas comprender cómo se forma la glucosa. Ahorita vamos a ver cómo se forma la glucosa. Vamos a ver cómo se forma la glucosa. Para formar una molécula de glucosa se necesita. ¿Qué se necesita? 6 moléculas de agua. 6 tazas no, 6 litros de agua no, 6 moléculas de agua. El agua se representa así, miren, 6 moléculas de agua, H2O, ya no escribas, mira, 6 moléculas, así lo escribes, pero esto se representa así. 6 moléculas de óxido de carbono, C6CO2. Como sobra el oxígeno, se elimina 6 moléculas de oxígeno, 6O2. Muy bien, es lo que se necesita, ¿no? Miren, para formar la glucosa, ¿qué se necesita? 6 moléculas de agua, 6 moléculas de dióxido de carbono. Y cuando están preparando, ¿qué elimina? Va a eliminar el oxígeno. ¿Qué tanto de oxígeno? 6 moléculas también elimina.
Observa en las fórmulas que la molécula de glucosa está formada. La molécula de glucosa está formada por ¿qué? 6 átomos de carbono y 6 y 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Es decir, esta es la fórmula. 6 moléculas de carbono. 12 está formada por 6 átomos de carbono. 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Observa igualmente de dónde provienen los átomos que forman la molécula de la glucosa, siguiendo las siguientes líneas. Acá, los átomos de hidrógeno se representa con H, salen de las moléculas del agua. 6H2O, más los átomos de carbono salen de las moléculas de agua, las C6 dióxidos de carbono. Y nos da como fórmula los átomos de oxígeno o salen de las moléculas de agua. Y esta es la fórmula. Y los átomos de oxígeno de desecho salen de las moléculas del dióxido de carbono del agua. Muy bien, ¿me entendieron? Nada, manancancho. Muy bien, vamos a explicar de nuevo. Dice, ¿cómo se forma la glucosa? Para formar la glucosa se necesita 6 moléculas de agua, 6 moléculas de dióxido de carbono. ¿Y qué elimina? 6 moléculas de oxígeno. Ahora, lo vamos a ver esto en átomos. Esto ya sabemos en moléculas. Ahora en átomos. En átomos, ¿qué va a necesitar? 6 átomos de carbono. O sea, este dióxido de carbono, esto necesita 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Y acá está su fórmula, ¿no? Esta es la fórmula de los átomos y todo. Bueno, esto no es tanto para que ustedes tengan una referencia, tengan una idea de qué es átomo, de qué es molécula, ¿no? Y las fórmulas y todo eso. Continuamos. Esto sí, vamos a aprenderlo bien. ¿Por qué se llama fotosíntesis? Se llama así porque es una fabricación, es una síntesis de una nueva sustancia. ¿Cómo se llama la nueva sustancia? Glucosa, ¿no? Hecha con cierta materia prima necesaria. ¿Qué materia prima necesitaba? Dióxido de carbono y el agua. Muy bien. Pero con lo más importante interviene de la luz, para lo cual se requiere energía que llega gracias a los rayos solares. Muy bien. La formación de la nueva sustancia necesita 2 fases para su realización. Una en el día, que se llama la fase luminosa, y la otra de la noche, que es la fase oscura. Muy bien. A ver, miren. La plantita, para que elabore sus alimentos, necesita de 2 fases. La fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa lo realiza en el día y la fase oscura en la noche. Vamos a ver qué hace en la fase luminosa. En esta fase se produce la separación de los átomos que forman las moléculas de agua y dióxido de carbono. Para separarlos necesita de la energía solar. Muy bien. ¿Qué pasa en la fase luminosa? En la fase luminosa ustedes saben que acá está el dióxido de carbono y el agua. Entonces, se juntan ahí para prepararse. Entonces, ¿qué tiene que haber? Tienen que separarlo. Se tiene que separar el dióxido con el agua. Y para separarlo, la plantita necesita de la luz solar, ¿no? Necesita de la luz solar. Miss, ¿pero por qué habla de átomos y moléculas? Átomos, porque necesita... El átomo es la parte pequeñita, o sea, parte pequeñita de agua, un poco pequeñita de dióxido de carbono. Esas partículas, esos puntitos pequeñitos, se llaman moléculas, átomos, ¿me entienden? Entonces, esas pequeñitas, esas partes pequeñitas
Ok, ya no llamemos partes pequeñitas, lo vamos a llamar átomos, ¿ya? Los átomos dice que se tienen que separar. Esta fase produce la separación de los átomos que forman las moléculas de agua y de dióxido de carbono. Entonces, para separarlo, ¿qué necesita? De la energía solar. Vamos a ver qué pasa en la fase oscura. En la fase oscura se produce la unión de los átomos para formar la molécula de glucosa. Acá separa los átomos, las moléculas, y acá en la noche los une. Y al unirlo, ¿qué forma? La glucosa, la cual es el producto final de la fotosíntesis. Y la glucosa ya saben que es un azúcar. Son aminoácidos, CO2, energía química, poder reductor, sales minerales, todo, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir ampliando. Muy bien, ¿lo entendieron en qué consiste la fase luminosa? La fase luminosa, en la fase luminosa, ¿qué va a pasar? Van a separar los dos átomos que forman las moléculas de agua y dióxido de carbono. Para separarlos necesita la luz solar. Y la fase luminosa, la noche, lo necesita para producir la unión, lo va a unir. Va a unir los átomos, ¿no? Dice acá, en esta fase, la unión de los átomos para formar la molécula de la glucosa, ¿no? Entonces lo une acá para formar la glucosa. Muy bien, continuamos. Las reservas de alimentos de las plantas. Las plantas almacenan sus reservas alimenticias en forma de una sustancia denominada almidón. Muy bien. Esta sustancia se forma por la unión de varias moléculas de glucosa. Tenemos acá, la plantita produce un alimento que se llama glucosa. Esta glucosa se une en varias moléculas de glucosas. Moléculas, ya saben que es moléculas, es las partes pequeñitas, así como las partes pequeñitas de tu galleta que se deshace, eso. Muy bien, estas partes pequeñitas, varios pedacitos de glucosa, no se dice pedacitos, se dice moléculas, ¿no? Estas moléculas de glucosa se unen y forman el almidón. Acá se forman varios pedacitos de varias moléculas de glucosa, ya forman el almidón. Es igualito. Por decirte, varios pedacitos de galleta, ¿qué te forman? Una galletita, ¿sí o no? Y varias galletitas, ¿qué forman? El paquete de galleta. ¿Me entendieron? Más o menos es así. Estás comiendo tu galleta. Estos pedacitos chiquititos que se caen de tu galleta se llaman glucosa. Y los varios pedacitos de galleta se forman un pedazo de galleta, ¿sí o no? Listo. Y varios pedacitos de galleta, ¿qué forman? Un paquete. Es lo mismo decirte acá. Entonces, varias moléculas, y ya no vamos a hablar pedacitos, sino moléculas, varias moléculas de glucosa, acá está, ¿qué forman? El almidón. Muy bien. Y varias moléculas de almidón, ¿qué forman? La celulosa. Ahora sí me entendieron. Ahora sí vamos a leer. Pero las plantas no solo fabrican los materiales que hemos mencionado, también sintetizan grasas, ¿ya? También proteínas, también enzimas, etcétera, con otros materiales que toman del suelo. La síntesis a veces tan compleja que que puede unir en un solo alimento. Una combinación de muchas de estas sustancias se sintetizan. Por ejemplo, los granos de la quinoa están formadas por almidón y poseen además varios otros productos que sintetiza la planta, tales como las proteínas, grasas, azúcares, y eso se lo suma a un mineral, el hierro que se toma del suelo, ¿no? Claro, o sea, las plantitas no solo necesitan dióxido de carbono, también los minerales que están en el suelo para elaborar sus alimentos. Muy bien, continuamos. Luego, los materiales fabricados en la hoja. ¿Dónde se fabrican los alimentos? En la hoja. Son enviados mediante unos tubos muy finos denominados floemas, ¿ya? Hasta
los lugares donde se almacena. El almacenamiento puede ser en raíces. Ajá. ¿Dónde almacena la planta sus alimentos? Puede ser en las raíces. Y como lo hizo la raíz, ¿qué va a dar como frutito? La yuca, va a dar la beterraga, va a dar la zanahoria. Ahí está. También en los tallos, también la planta almacena sus alimentos. ¿Dónde? En el tallo, ¿no? Y por eso que nosotros comemos papa, comemos el apio, tallos. ¿Qué tallos comemos más nosotros? Y ya, listo. La caña de azúcar. Y también lo almacena en sus frutos, como la manzana, tomate, uva, ¿no? En semillas como el maní, el trigo. En flores como la coliflor, el brócoli, ¿no? O quedarse en las mismas hojas, como la lechuga, la espinaca, ¿no? Es el culantro que comemos. Muy bien. Ya, ahora sí lo entendieron, ¿no? Muy bien, continuamos. La fotosíntesis y la respiración en las plantas son procesos diferentes. A veces las personas tienen ideas confusas sobre los procesos de fotosíntesis y respiración. La fotosíntesis es cuando la planta elabora sus alimentos y la respiración que lo realizan todas las plantas suelen crecer que la fotosíntesis reemplaza la respiración, pero eso no es así. La respiración es un proceso distinto a la fotosíntesis. La planta, aparte de realizar este proceso, también respira y lo hace con la finalidad de utilizar la energía de los materiales almacenados. Con la energía será capaz de realizar sus funciones. En el siguiente cuadro podrás advertir las principales diferencias de esas dos funciones de la planta. Acá vamos a ver las dos funciones de la planta. Una de la función es la fotosíntesis y otra es la respiración. Vamos a ver las diferencias, ¿no? La fotosíntesis, ¿cuándo ocurre? La fotosíntesis ocurre a la luz del día, en la fase luminosa, y en la noche en la fase oscura. Y la respiración, ¿cuándo ocurre? En el día y la noche, las 24 horas. La planta respira las 24 horas. ¿Qué materias primas necesita la fotosíntesis para el dióxido de carbono y el agua para elaborar la fotosíntesis? ¿Y qué materia prima necesita la planta para respirar? Necesita alimento y oxígeno. ¿Qué materiales desechos eliminan? ¿Qué elimina la fotosíntesis? El dióxido, el oxígeno. ¿Y qué elimina en la respiración? Elimina dióxido de carbono y agua. ¿Qué productos útiles produce la fotosíntesis? Produce un azúcar simple que se llama glucosa. ¿Y qué productos útiles usa en la respiración? La energía. Muy bien, ya sabemos la diferencia de la fotosíntesis y la respiración. Muy bien, continuamos. Finalmente podemos afirmar que la fotosíntesis es la clave de la vida, porque es el proceso mediante el cual la planta fabrica sus propios alimentos. A partir de ello genera oxígeno y por asociación nos brinda alimentos para todos los seres vivos, según vivimos en la primera parte de este documento. Vimos, ¿no? Muy bien. Ahora sí. El proceso de la fotosíntesis. ¿En qué parte la planta lo realiza? ¿En dónde se realiza la fotosíntesis? ¿Se acuerdan? Ya, ahora sí escríbalo ahí. ¿Para qué? ¿Cuál es el producto? ¿Para fabricar qué? ¿Qué va a fabricar? La glucosa, ¿no? Muy bien. Ingreso del dióxido de carbono a la hoja. ¿En qué parte? Listo. ¿Qué materia prima necesita? Acá escríbalo. Salida del dióxido, salida del oxígeno. ¿Qué parte lo realiza?
¿Por dónde realiza el...? Listo. Acá tenemos desecho de la fotosíntesis. Los cloroplastos, acá ustedes van a escribir absorción del agua, exilema, transporte de los alimentos desde las hojas. Y esto que, a ver, muy bien. Ahora después vamos a trabajar esto, ¿ya? Si no lo entienden, vamos a trabajar conmigo esto. Después se les va a explicar, ¿ya? Muy bien, todo esto copien en su cuaderno, ¿ya? Continuamos. Ahora sí vas a completar este espacio. Completamos este espacio, ¿ya? Esto sí lo vamos a completar. Escribimos ahí. Completamos. Esto sí nos va a ayudar para resolver nuestra pregunta de investigación. Todos los seres vivos dependen ¿de quién? De las plantas. Muy bien, caramba, está prestando atención. Excelente. Muy bien, Jorgito. La pregunta es para Michelle. Michelle, escribe, contesta acá. Las hojas grandes pueden realizar mejor la fotosíntesis porque pueden captar más que la luz solar. Muy bien, Michelle. Vamos para Fabricio. El oxígeno es un producto de desecho de la fotosíntesis y una de las materias primas de la... ¿De qué? De la respiración. Muy bien. La pregunta ahora es para Mariel. Mariel, la producción de azúcar simple. ¿Cómo se llama el azúcar simple? Glucosa. Es el producto de... ¿De qué? Ajá. A ver, sigue. Muy bien, de la glucosa. Es un producto simple. A ver, ahí regresen a la lectura y lo van a completar, ¿ya? Listo. Es el producto de la... Muchas moléculas ¿de qué? De glucosa forman las moléculas de almidón. Y muchas moléculas de almidón forman las moléculas de la... ¿De qué? ¿Se acuerdan? Ajá. Ahí escriban. A ver, ¿quién lo hace? Ya, ajá, muy bien. Ahí escríbelo tu hijito. Escríbelo Jorge. O tú Roberto. ¿Ya lo escribieron? ¿Qué hicieron ustedes ahí? La celulosa. Muy bien. Acá escribieron muchas moléculas de glucosa forman moléculas de almidón. Y muchas moléculas de almidón forman la celulosa. Muy bien. Continuamos. Ahora, sí. Pueden contestar su pregunta de investigación. ¿Se acuerdan cuáles fueron sus preguntas de investigación? Ahora sí. Vamos con Norma. ¿Qué vas a escribir acá? Yo creo que las plantas fabrican sus alimentos así. Muy bien, toman el agua y el dióxido de carbono y elaboran la glucosa. La glucosa se lo convierten en almidón y el almidón en celulosa. Muy bien. Ahora, yo creo que las plantas fabrican sus alimentos ¿con qué? Ya vimos, con agua, dióxido de carbono, transformándolo en glucosa. Muy bien. Ahora sí, felicitaciones, ya lograste. Te has informado y has comprendido mejor acerca de las plantas y cómo fabrican sus alimentos. Selecciona lo que crees que puedes incluir en tu producto final de tu trabajo y anótalo lo que presentarás con tu familia. Por ejemplo, las respuestas de la pregunta de investigación. Cuéntale a tu mamá, a tu papá lo que has aprendido. Y explícales lo importante que son las plantas, pues viven de alimentos que ellas mismas preparan. Explícales también qué hacen las plantas con el agua y el dióxido de carbono y el aire y la luz solar. ¿Qué hacen las plantas con el dióxido de carbono, el aire y la luz solar? ¿Qué hacen? La fotosíntesis. Elaboran sus propios alimentos a través de la fotosíntesis. Muy bien. Reflexiona, explica el proceso de la fotosíntesis en la producción de los alimentos de las plantas a partir de esta y otros alimentos. ¿Lograste la meta?
explicaste un texto corto, muy bien. ¿Qué has explicado? El proceso de la fotosíntesis se produce con dos materiales, que son el agua y el dióxido de carbono, ¿no? Y la planta elabora su alimento que se llama glucosa. Muy bien, la glucosa luego se convierte en almidón. Esta sustancia forma parte, ¿no?, de la glucosa. Y también la glucosa lo convierte en almidón. Y el almidón en celulosa. Muy bien, ¿no? Ahora sí. ¿Y las plantas? ¿Qué hacen las plantas? Dice que reservan sus alimentos ¿en qué? Por ejemplo, los reservan sus alimentos en raíces, los reservan sus alimentos en tallos y también en semillas, ¿no? ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? Esto lo escribes. ¿Qué acciones realizaste para lograr tu meta? ¿Qué acciones has realizado? ¿Has leído 2 veces, 3 veces el texto? ¿Has analizado? ¿Has hecho un resumen? ¿Has hecho un plan de investigación? Es lo que tú has hecho. ¿Cómo te ayudó el proceso de investigación para lograr tu meta? ¿Cómo te ayudó? Ajá, me ayudó pues a informarme más, a conocer más del proceso de la fotosíntesis, la diferencia de fotosíntesis con respiración. Aprendí bastante de la fase no luminosa, de la fase oscura. Eso vas a escribir acá. Muy bien, continuamos. Ahora sí. Expliqué que las plantas fabrican la glucosa a partir del dióxido de carbono. Sí, ¿no? Las plantas fabrican sus alimentos a partir de la glucosa, ¿no? El dióxido de carbono y el agua se convierte en glucosa. También que la glucosa se transforma en almidón. ¿Para qué? Para guardarlo como energía. Y el almidón, dice acá, expliqué que las plantas transforman el almidón en celulosa uniendo muchas moléculas en almidón. Sí, ¿se acuerdan que los pedacitos de galleta se llaman glucosa? Varios pedacitos de galleta que forma la galletita se llama almidón, ¿no? Es más o menos la idea. Y todo el paquete de galleta, ese es la celulosa, es una idea que se te da. Expliqué que la glucosa está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. La glucosa está formada porque ¿de qué está hecha la glucosa? La glucosa está hecha de carbono, está hecha de hidrógeno y de oxígeno, ¿ya? Y también la fase luminosa de la fotosíntesis se rompe. ¿Qué pasa en la fase luminosa? En la fase luminosa se rompen las moléculas de agua y de óxido de carbono por una energía. Y en la fase oscura se unen, ¿no? Se unen. Muy bien, ahora sí. Acá tenemos un ejemplo que hemos aprendido el día de hoy. El día de hoy hemos aprendido que la planta realiza la fotosíntesis usa dos materiales. ¿Cuál? El dióxido de carbono, el agua, ¿no? Para realizar la fotosíntesis. Y lo hace a través de dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa, ¿qué hace? Une. En la fase luminosa, ¿qué hace? Rompe, dice, ¿no? ¿Qué rompe? A ver, vemos ahí, ¿se acuerdan? ¿Ya? En la fase luminosa, ¿qué hace? Lo separa, ¿no? Lo va a separar la molécula del agua y el dióxido de carbono, lo separa con la luz solar. Y en la fase oscura lo va a unir. Lo une los dos átomos para formar una molécula. ¿Cómo se llama? La glucosa. Muy bien. Acá tenemos, y las plantitas eliminan el oxígeno y la glucosa que está acá en las plantas. También necesita la raíz para absorber los minerales, ¿no? El agua que está en el suelo lo absorbe a través de la raíz y pasa por estos conductos. Muy bien, muchísimas gracias. Eso es todo por hoy. Dios me los bendiga. Mañana nos vemos.